Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río y este es Círculo de Ideas. Vamos a tener una discusión interesante como todas las semanas. En medio del aumento en el índice de secuestros, el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional contra ese flagelo que pretende organizar, evaluar y dar seguimiento a las acciones para combatir uno de los delitos más redituables del crimen organizado y que más lastiman a la sociedad. ¿Cuáles deberían ser las acciones inmediatas para atacar este problema? ¿Y de qué herramientas se va a dotar a las autoridades para cumplir con este cometido? José Luis Vargas. Bueno, a ver, yo empezaría diciendo que no dudo de la buena voluntad por parte del gobierno federal y del presidente de la República en crear esa comisión. Al igual que han tenido buena voluntad los tres anteriores sexenios que han anunciado un nuevo esquema, un nuevo plan, nuevas instituciones. Y lo que creo que está de por medio es que sigue sin haber el éxito y, insisto, no es por falta de voluntad. ¿Por qué? Es por falta, yo creo, de capacidades para hacerlo. Y me explico. Creo que si uno analiza el decreto por el cual se crea esta comisión, pues es una comisión de carácter nuevamente político, así como hablábamos del tema de Michoacán, donde evidentemente los propios términos del decreto pues hablan en términos políticos de coordinar, de crear una comisión de evaluación, de nombrar un secretario técnico, etcétera, etcétera. Es decir, es generar burocracia, infraestructura y demás, y no es atender a la especialidad. Tal como ahorita lo platicábamos, es ese dicho que dice que quieres que no se resuelva un problema, crea una comisión. Me parece que aquí es un tema muy técnico, es un tema de, primero, policial y de inteligencia, y segundo, y creo que es el más relevante, es un tema de procuración y administración de justicia. Entonces yo lo que digo es, ¿qué tiene que hacer un comisionado que depende de la Secretaría de Gobernación, pero no depende de la instancia de investigar los delitos, que es la Procuraduría General de la República? Y sabiendo que es un delito del fuero común, es decir, que en cada estado se persigue de manera distinta y no hay esas capacidades para articular, que probablemente esa sea la intención, pero me da la impresión que en vez de generar especialidad, que creo que ya tendríamos que tener la suficiente experiencia para tener policías especializados en ese tipo de delito, en tener una estrategia de inteligencia para tener ubicadas a las redes del secuestro y sobre todo de tener casos de éxito a nivel ministerial para que los ministerios públicos que consignan verdaderamente se encarguen de que esas personas cumplen con las penas. Hace unos días, en este mismo grupo, en esta cadena, entrevista a Pedro Ferriz de Con a una persona que fue secuestrada, que encontró unos policías, que fueron los policías a detener a los secuestradores, y se entera a las 2 semanas que este secuestrador está libre porque el juez no encontró los elementos suficientes. Ahí está, creo que el otro punto fundamental, que es la administración de justicia. Los jueces de este país son verdaderamente un lastre para efectos de combatir la corrupción y creo el combate a la corrupción, al secuestro. Y me parece que en la medida que no se tome esa seriedad también desde el parte del Ejecutivo de presionar al Poder Judicial, a los poderes judiciales, para que tengamos jueces probos y que evidentemente no acepten dádivas o algún tipo de favor para poder liberar este tipo de sujetos, me parece que no vamos a poder avanzar mucho. Martín, desde el sexenio de Fox, pues ya se tenía un área especializada en la PGR, en la AFI en concreto, encabezada por Genaro García Luna para perseguir los secuestros. Parecía que teníamos las capacidades técnicas, o el Estado mexicano tenía las capacidades técnicas para perseguir este delito. ¿Qué pasó?
Mira, incluso desde el 97 se lanza la primera estrategia nacional contra el secuestro. Luego vinieron en el sexenio de Fox la segunda, con Felipe Calderón la tercera, y esta es la cuarta vez que se nos vende a los mexicanos la idea de que con una estructura diferente y con agentes especializados, una policía capacitada especial para combatir el secuestro, el problema podría ya empezar a solucionarse. De hecho, en esta ocasión, recuerdo parte del discurso de Alejandro Martí en la presentación de esta coordinación. En 3 años, de aquí al año 2017, se espera erradicar el delito del secuestro. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, o sea, el delito del secuestro y su combate es una mesa cuadrada con 4 puntas, pero lamentablemente la mesa solo tiene 3 patas. Capacitación policíaca, otra vez, van a volver a capacitar con técnicas extranjeras, etcétera, a quienes se dediquen al combate al secuestro. Segunda pata de la mesa, el tema de una mayor coordinación entre autoridades federales o la federación con los estados, las autoridades estatales. Si no hay coordinación, no funciona. Ha habido un problema incluso de celo en los estados por parte de los procuradores estatales hacia la federación de no querer compartir datos, archivos donde vienen fichas técnicas de los secuestradores, de los delincuentes. Los estados no quieren compartir con la federación les pide que se haga un solo documento donde venga un listado de delincuentes o de presuntos secuestradores, y los estados se resisten a compartir esa información que sus órganos de investigación local han logrado ir acumulando. Oye, Martín, pero ¿no se suponía que en este sexenio en general la estrategia de seguridad tenía que ver con una mayor coordinación con los gobernadores? Pero es que no se logró, en la práctica no se logró. Yo recuerdo todavía en el sexenio anterior a los encargados de las áreas antisecuestro que nos decían con mucha tristeza, es que llegamos a las reuniones a los estados y nos dicen los gobernadores, sí, mañana les mandamos los documentos nunca llegaron a la federación. Y por lo tanto nunca se pudo avanzar en ese sentido. Ahí tenemos el tema del RENAVE o del REPUVE, el Registro Público Vehicular. Sigue siendo un verdadero desastre el Padrón Nacional de Registro de Carros en México, que es un elemento que va muy ligado también a la investigación, no solo del delito del secuestro, sino también del narcotráfico. ¿Y el RENAUT? Sí, ¿no? que fue... El de los teléfonos, que fue también un caos. Sí. Y entonces, bueno, hablando de las patas de la mesa, la tercera que tiene que ver con un mayor acercamiento de la autoridad con el ciudadano. Hoy en día, una persona común como cualquiera de nosotros que sufre una amenaza de extorsión, a la que le secuestran un familiar o una amistad, lo primero que se pregunta una víctima de este tipo de delitos es ¿y a quién recurro? ¿A quién se lo cuento? ¿Ante quién denuncio? Lo primero que te dice la autoridad, denuncien el delito. Perfecto, tú vas a la agencia del Ministerio Público, denuncias un secuestro o denuncias una extorsión, el archivo se queda a dormir meses, años, no se investiga. Pero ahí entra la cuarta pata, Martín. Que es cuando uno le da dinero a la gente del Ministerio Público para que investigue. ¿Dónde está el gran ausente de esta estrategia anunciada hace unos días por el gobierno federal y los gobiernos estatales? ¿Dónde está la gran ausencia de toda esta estrategia que por cuarta vez nos vienen a vender diciendo que va a ser la solución al gran problema que hoy ha repuntado en el país, que son los casos de secuestro? El tema del Poder Judicial. No se presentó ningún elemento que garantice transparencia en los jueces y en el Consejo de la Judicatura para sumar a la impartición de justicia, ya no tanto a la procuración, que eso le toca a la parte del Ejecutivo, sino en este caso el Poder Judicial. ¿Qué papel juega en esta estrategia donde, como decía José Luis Vargas, los jueces hoy en día siguen siendo ese gran lastre para poder cerrar el círculo de la investigación de este tipo de delitos de alto impacto? Casualmente, en la última semana hemos visto casos donde secuestradores que han sido señalados por las víctimas con pelos y señales,
con pruebas contundentes para refundirlos en la cárcel, el juez decide que esas pruebas no son válidas o que no son suficientes para tener a un presunto secuestrador en la cárcel y sentenciarlo bajo el Código Penal. Y entonces salen los secuestradores, andan paseándose por todos lados. Bueno, yo he vivido en casos muy cercanos que nos llegan a Grupo Imagen, personas que han sido víctimas de extorsión, que van, presentan pruebas, presentan su denuncia y los extorsionadores están libres porque en la misma Procuraduría dan la orden de que este tipo de delincuentes pues no los pueden detener, que estén afuera en la calle. ¿Por qué? ¿Con base en qué? ¿Qué criterios están utilizando? Es decir, hay todavía una serie de elementos que no han sido amarrados lo suficientemente a toda esta estructura que se anunció hace unos días y que para mí van a seguir siendo el gran obstáculo para lograr erradicar el delito del secuestro. Pepe, buen día. ¿Qué te pareció el nombramiento, el coordinador con los antecedentes que tiene el mismo? Bueno, Renato Sales fue bien recibido, es una persona que tiene trayectoria, viene desde el caso de Digna Ochoa, que hizo un trabajo, me parece que valiente. Me parece que la sociedad civil que va a estar integrada en el órgano pues, lo recibió también bien. No he leído prácticamente críticas a su nombramiento y me parece que todo lo contrario. Lo que he escuchado es un respaldo hacia la trayectoria de Renato, que llega pues a una situación además muy difícil, ¿no? Porque la construcción o el anuncio por decreto, el plan presidencial contra el secuestro, en el que van a estar integrados representantes de las Fuerzas Armadas, las 32 procuradurías estatales. Me parece que una comisión de este tipo, tratando de darle esta relevancia nacional, es un reconocimiento clarísimo de que uno de los lugares donde es mayor el rezago o donde menos logros o donde más fracasos ha acumulado el actual gobierno ha sido justamente en el combate a los delitos de alto impacto que generan una enorme alarma, como es el caso del secuestro. Simplemente el año pasado, en la cifra récord que se alcanza, independientemente de las cifras, si quieren luego nos metemos al asunto de las cifras, pero nadie duda, incluso si nos vamos a la cifra oficial, que el incremento es de 20% en el primer año de la actual administración. Pero es importante la cifra, porque si no, ¿cómo vamos a medir el resultado, no? Pero es que hay mucha cifra negra. Hay desde luego una enorme cifra negra, pero con lo que estamos viviendo y con simplemente saber este incremento de 20% a partir de averiguaciones previas, ya tenemos, digamos, un elemento para saber que sí, que ha sido un área en la que no ha habido resultados. Y me parece que es especialmente grave, porque una de las promesas más importantes del presidente Peña en campaña fue, no tanto recordarán, enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, un poco incluso tratando de deslindarse, incluso en el lenguaje de la estrategia que había venido siguiendo Calderón, concentrarse en la violencia, en reducir la violencia. Y si hay un delito que genera violencia, que es causa y efecto de violencia, es justamente el del secuestro. Entonces, la primera pregunta que pongo sobre la mesa es, ¿ante qué estamos frente al anuncio de esta comisión? Una, sí, el reconocimiento de que es una de las áreas donde menos se ha trabajado, pero dos, ¿será que va a retomar el gobierno federal la idea que traía en campaña y que no puso en práctica durante el primer año de concentrarse más en los delitos de alto impacto como el secuestro o la extorsión que en el combate frontal, militar, policíaco contra las bandas del crimen y el narcotráfico? Pero ya, ¿cómo distingues? ¿Cómo distingues? Porque las mismas bandas están cometiendo todos estos delitos juntos, ¿no? Bueno, cuando un Estado no tiene recursos ilimitados, tienes que priorizar. El país, ni en términos policíacos, ni en términos militares, ni en términos de recursos, puede ser todo al mismo tiempo. Puede tratar de focalizar, y eso es lo que yo había entendido que estaba proponiendo Peña antes de llegar al gobierno. Vamos, sobre todo, a concentrar los esfuerzos en evitar o tratar de reducir la tasa de secuestros y de extorsiones. Por supuesto que ahí el crimen organizado, incluso
para algunos, como consecuencia del éxito que pudo haber habido en los años pasados frente a las bandas, se ha dedicado a otra clase de negocios como el secuestro y la extorsión. Pero en cualquier caso, me parece que si esto lleva a focalizar y a dirigir la atención hacia esa clase de delitos, se recuperaría la idea de que la seguridad pública tiene que ver no solamente con el delito, sino con la violencia, y que lo que hay que reducir son los altísimos niveles de violencia como los que hay en estos dos delitos. Estamos hablando de la Estrategia Nacional Antisecuestro en Círculo de Ideas. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con esta discusión. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de la Estrategia Nacional Antisecuestro anunciada hace algunos días. Ángel Verdugo. Primeramente quiero hacer un acto de justicia con el finado presidente Adolfo López Mateos por aquello del copyright, ¿no? Cuando menciona José Luis esa frase famosa que debería estar con letras de oro en la Cámara de Diputados: si no quieres resolver un problema, crea una comisión. Pertenece al licenciado Adolfo López Mateos, entonces es un justo homenaje, porque además originario del Estado de México. Vayamos al tema del secuestro. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido, no de ahora, sino desde hace muchos años, con la irrupción en los espacios mediáticos de eso que se ha dado en llamar intelectuales, se ha dado una situación muy curiosa. Me tocó escuchar a uno de esos intelectuales hace 2 o 3 días en un programa de análisis, donde dice esta persona, intelectual reconocido, que ha incursionado en el sector público y se ha salido a la academia, y dice con una autoridad que yo no sé quién le confirió: es que no nos han dicho cuáles van a ser las estrategias que se van a utilizar en contra del secuestro. Y digo, a ver, ¿cómo está esto? O sea, esta persona podrá ser muy respetable, incluso muy productiva en la academia, pero ¿quién le dio esa autoridad para que increpe, yo no sé, a la nube o al Estado mexicano, así etéreo, para que a esta persona, le digan qué se va a hacer? Yo creo que hemos caído en una glorificación mediática donde todos los problemas tienen que airearse en los medios, discutirse, y personas que en su vida han utilizado una pistolita de triquis, como decíamos de chamacos en Obregón, Humberto y yo, las pistolitas de triquis, se han convertido en expertos en cuestiones de armamento, y que si las cuernos de chivo, las AR-15, y jamás han tocado una cosa, jamás en un año nuevo han echado unas ráfagas al aire. Entonces, a mí me sorprende eso. La otra cuestión que también me sorprende es, tal parece que para estar en este tipo de organizaciones, organismos, hay que ser víctima primero. De tal manera que la víctima indirecta, o sea, producto de un hijo secuestrado, asesinado, le confiere a uno conocimiento, para empezar, dominio profundo del tema, y automáticamente el Estado o el gobierno, en un acto pues más bien de cooptación o de corrección política, incluye a estas personas en un consejo, en un comité. Yo creo que estamos equivocando el camino, pienso yo. Temas como este, el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, el narcotráfico, son actividades documentadas. Evidentemente debe haber áreas del Estado mexicano donde tienen sus bases de datos, como bien decía Martín, ajenas una de la otra, dispersas, pero de que existen datos e información, evidentemente sí existen, usados quizá la mayor parte de las veces como un medio de extorsión, claro, a los que practican esas actividades, pero no para acabar con esas bandas, salvo en casos muy sonados donde algún familiar, algún amigo de un alto empresario, por ejemplo, o de un pariente de algún político, entonces inmediatamente el asunto se resuelve, lo cual habla evidentemente de una connivencia, complicidad. Pero incluir
a las víctimas, las más famosas mediáticamente hablando, me parece un despropósito. Yo creo que el combate de este tipo de delitos, por sus mismas características, debe ser algo discreto. Debe de ser una actividad que realice el Estado mexicano en el sigilo y la secrecía que la misma actividad, porque es un delito, exige. Lo que sí se puede exigir es eficacia. Estoy de acuerdo, pero eso lo puede exigir desde el más humilde de los mexicanos hasta el académico más encumbrado. Pero ahora resulta que el Estado mexicano tiene que acudir con un conductor y explicarle a él cómo le va a hacer. Bueno, pues los primeros felices en eso serían los mismos malandrines que estarían atentos a qué estrategias se van a utilizar. Repito, este tipo de actividades requieren sigilo, discreción, recopilación de información y que estén involucrados en el análisis de los datos, en el combate, sea desde el punto de vista de diseñar la estrategia general o ir al campo para rescatar a algún secuestrado, etcétera, o en las labores de vigilancia, escucha subrepticia o mediante intervención de llamadas telefónicas. Pero esta cosa no puede, o sea, no estamos discutiendo temas relacionados con la película del Oscar, por ejemplo, donde la vamos a discutir abiertamente. Y eso me parece algo casi perverso, algo, en primer lugar, que prostituye el combate mismo de estos delitos. Yo no soy partícipe de que se anden ventilando estas cosas públicamente, porque al rato tenemos expertos, así como tenemos 110 millones de técnicos que pueden dirigir la selección mexicana, tenemos ahorita a 30 o 40 millones de expertos en combatir el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, a las defensas o autodefensas o medios delanteros, etcétera, ¿no? Tengo una preguntita. ¿Qué es lo que crees que no se debe de ventilar públicamente? El tema. O sea, ¿el tema se debe silenciar en la opinión pública? No se debe silenciar, se debe actuar con eficacia, como dijo Pascal. Pero en concreto, esa comisión, ¿qué información no debería de darse? Ninguna. ¿Qué es ninguna? O sea, que no se cree ninguna, comisión. cero. ¿Quién la integra? Show, el Estado. Show mediático. El Estado tiene que cumplir la ley. ¿A poco el secuestro no está en los códigos penales? Por supuesto que está. Tenemos ministerios públicos, policías judiciales, investigadores. Lo que tú estás diciendo es que se quiere calmar, evidentemente hay una intranquilidad social. Y se quiere sustituir la eficacia para hacer que se cumpla la ley con actos de relumbrón, con actos mediáticos. Eso es lo que estoy señalando. Y por eso no soy partícipe. A ver, ¿dónde hay más ricos que en México secuestrables? En Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué no hay secuestros en Estados Unidos? Porque hay un Estado eficaz. Claro, punto. Y no andan haciendo comisiones y sale en las 3 grandes cadenas o en las 4. No, simplemente las policías analizan, detectan, salen y combaten el crimen. Punto. Pero no hay ese tipo. Yo no he visto nunca a un intelectual de Harvard que vaya a un programa. Es que el presidente Obama y su equipo no me ha dicho, no nos ha dicho. No, esas son paparruchadas. Esa es escenografía donde se sustituye el espectáculo por la palabra que usó Pascal, me parece la adecuada, la eficacia en el combate, no nomás del secuestro, sino de una cantidad increíble de delitos en el país. Es un buen tema, Humberto. La existencia de la comisión nos debiera dejar tranquilos o nos debiera dejar preocupados por la gravedad del fenómeno, ¿no? Yo creo que nos debe dejar muy preocupados. Sí. Si no están funcionando los órganos de seguridad del Estado, querer sustituirlos con una comisión, pensar que de esa manera va a actuar el Estado como no ha podido actuar con todas las instituciones que tiene para este fin, yo creo que es absurdo, no tiene sentido. Pero hay algo que me preocupa en especial. Yo creo que el auge del secuestro no es resultado del éxito en otras áreas del combate a la criminalidad. Al contrario, es sabido que cualquier empresa, cuando tiene mucho éxito en un giro, pues tiende a expandirse a otros. Y esto ocurre con el secuestro. Si les ha ido bien con el narcotráfico y otras actividades,
pues se van a extender al secuestro y se van a extender a otras actividades. Aunque hay la visión contraria, ¿no? De que como no han podido... No, eso dice el gobierno, que como ellos sí han sido muy duros con las pandillas, etcétera. Pero no es cierto, es decir, el resultado está en que cada vez los niveles de violencia llegan a extremos que nunca nos hubiéramos Pero imaginado. el problema de fondo es la impunidad, ¿no? Es decir, que el secuestrador sepa que tiene una alta posibilidad de cobrar el rescate. Así es, de que no lo hagan. Solo el 11% Ese es el problema de fondo, ¿no? de los delitos llegan a tener un detenido y solo el 2% tiene un sentenciado. Bueno, pues ahí hay un serio problema. Este Poder Judicial no funciona, y hay que decirlo con todas sus letras. Son los poderes, porque son los estatales y el federal. Sí, todos estos jueces federales, estatales, magistrados, ministros, etcétera, y los ministerios no públicos, funcionan. no se te olvida. Si mandan a la pobre señora que pagó con un billete falso que ella ni sabía, no podía saber que era falso porque no es una experta. Pero además de manera que... Y la mandaron a las Islas Marías, cuando hay delincuentes multiasesinos que tardan años en cambio, que se justamente el tema de los secuestros. El funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, al que le descubrieron un yate y un Ferrari por ahí que se compraba con su sueldito, ¿eh? Por supuesto. Y un préstamo de Es que recibió un préstamo de $27,000 para mandar a su hijito a estudiar a Estados Unidos. Claro. Por favor, a otro perro con ese hueso. Ese señor lo están dejando en libertad. Hay un juez que dice que no hay elementos para seguir con el juicio contra él. No sirve para nada este Poder Judicial, esa es mi conclusión, y el Ejecutivo creo que tampoco, ¿eh? Martín. Yo no estoy de acuerdo en lo que comenta Ángel de las víctimas que hoy tienen reflectores encima y que son llamados a estos actos de oropel en la presentación de estas comisiones. Estoy de acuerdo en que efectivamente al gobierno le conviene cooptar estos liderazgos, pero de suyo el liderazgo no es malo. O sea, el problema no está en el liderazgo, el problema está en un Estado ineficaz que tiene que tomar de la propia sociedad ciudadanos que han sido víctimas de un delito tan lesivo como es el secuestro para legitimar una comisión porque en el pasado no se pudo hacer o fracasaron o simple y sencillamente no dieron resultado los tres intentos. Con la presencia de estas personas pero no deslegitimemos los liderazgos que han salido de la sociedad y que le han dicho al gobierno ya cumplan con sus trabajo. Yo no he deslegitimado a nadie, lejos estoy. Es que estás diciendo, Ángel, que son expertos en seguridad. Perdóname, si la señora que investigó el secuestro de su hijo tuvo que ella meterse al caso porque el Estado no tuvo la eficacia, la señora algo debió haber aprendido más que nosotros que no hemos tenido esa mala experiencia. A ver, o sea, no confundamos el amor con las ganas de ir al baño, ¿no? Miren, yo simplemente... ¿qué es lo que digo? Evidentemente el caso de la señora, ya que estás yendo a lo más preciso, investigó el asesinato y secuestro y posterior asesinato. La señora Wallace, ¿no? La señora Miranda de Wallace, la señora Wallace, y también en los otros 2 o 3 personas que están ahí. Es decir, eso, por más que hayan investigado y contratado detectives privados o investigadores privados, o sea, automáticamente no convierte a una persona que hizo un esfuerzo loable, meritorio, además habla bien de su calidad humana, o sea, eso no hay duda. Pero aquí estamos hablando de una comisión que tiene por objeto resolver un enfrentamiento a la seguridad nacional, casi ya se ha convertido el secuestro, a la estabilidad política del país y al Estado mexicano mismo, porque está exhibiendo una serie de fallas. Entonces, mi señalamiento no es en las personas, sino, como tú lo dijiste en la conclusión, es decir, quiere el Estado con eso embadurnarse, adquirir una pátina de... No, es que ya está la señora tal, está el señor tal, No, espérame. Eso no va a hacer a las policías mejores policías. Eso no va a hacer que haya una coordinación efectiva. Eso es lo que yo señalé. Pero le da fuerza a la sociedad que ha sido abandonada por el Estado en ese tipo no comparto, pero respeto ese punto de vista. José Luis. A ver, yo me referiría a estas personalidades. A ver, el solo hecho de que alguien como la señora Isabel Miranda de Wallace te diga que solo el 2% de los secuestros de ese país son denunciados, yo preguntaría, ¿cómo sabe?
Es decir, ¿cómo sabe cuántos hay reales? O sea, mi problema es ese. Mi problema es que de alguien que tiene una legitimidad de origen porque fue afectada en algo tan grave como esto, luego empieza a haber una actividad de lucro a partir de eso. Bueno. Que con el paso del tiempo, insisto, esa es la diferencia, por ejemplo, de gente como el profesor Nelson Vargas. ¿Ustedes creen que ahorita Nelson Vargas se para en un foro de esos? Habla en los medios y habla para decir que las autoridades todas son unas corruptas, que los poderes judiciales, pues ¿por qué? Porque ya se prestó en una ocasión y en dos y en tres, y cuando se da cuenta que esto es un teatro donde son utilizadas estas personalidades para hacer esa función, pues dice, yo no me voy a prestar porque evidentemente hay una dignidad y hay un dolor que... Porque no hay un solo detenido. Exacto. En el caso de él específico, además. El caso de los de la hija. Y yo quisiera mencionar otra cosa, con esto que decía Ángel de los intelectuales, que además todo mundo que hoy se llama intelectual, lo que no entienden es que pues no sé cómo hacen exclusiva esa actividad que es usar el intelecto. Me parece que no entiendo que todos somos pero me parece también que en esta semana yo escuchaba uno que decía, bueno, es que lo que hay que hacer es hay que sancionar a las víctimas que den rescate, ¿no? Entonces yo la verdad digo, bueno, estamos... Pero ha habido países donde... Pero estamos en una lógica donde el sexenio pasado también y se han reformulado las oficinas de atención a víctimas y les han puesto órganos colegiados y demás, y no entendemos que la mejor forma de atención a víctimas es la aplicación de la ley. Claro. Y mientras eso no se haga, pues tenemos estos casos de que al rato sueltan al criminal y la persona afectada, secuestrada o lo que sea es totalmente vulnerable, y eso es lo que el Estado no entiende. Es decir, si usted lo detiene, pues yo estoy tranquilo en lo que se sigue el proceso y demás. Si usted me lo suelta, pues entro en una vulnerabilidad espantosa. Muchas familias incluso han salido del país precisamente pues por quien tiene recursos, quien no tiene. Así es, que no tiene se queda inerme ante eso. Es más, ¿por qué un porcentaje altísimo de las denuncias no se ratifican? Por el temor que significa señalar, indiciar al delincuente, porque, bueno, lo hemos visto en muchos casos donde se juntan los familiares y los cómplices de él y hacen ser y pabilo del acusador, del que está ratificando la denuncia. Eso le pasó a Nelson en una de las audiencias. Efectivamente. Nelson Vargas vivió ese caso. Entonces, dice la gente, oye, el Estado que me debe defender a mí se presta a este teatro donde el juez y el secretario están prestándose. Y el propio agente del Ministerio Público convierte a las víctimas en culpables. Así es. Entonces, y eso no se resuelve con este tipo de comisiones. Cito al clásico, al licenciado Adolfo López Mateos, mexiquense ilustre. Bueno, tenemos que hacer otra pausa, pero regresamos a esta discusión. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando de la Estrategia Nacional Antisecuestro que fue lanzada hace algunos días. Pepe, buen día. Yo creo que hay cuestiones en las que difícilmente vamos a estar en desacuerdo, y es casi una verdad o un punto de vista casi de sentido común, que el problema de fondo es la impunidad. Está clarísimo que cerca del 90% o más de los casos no solamente no se resuelven, sino no se denuncian, que la cifra negra de los delitos es altísima por esa misma razón, que las policías necesitamos que sean eficaces para combatirlo y que no lo son, pero no solamente en este delito, sino en extorsión, en robo común, en homicidio, en fin, todo eso me parece que son ya verdades un poco comunes, porque nadie estaríamos de acuerdo, nadie estaríamos en desacuerdo. En el caso particular del secuestro, incluso lo que hemos vivido en el último plan de 2004 para acá, ha sido el fortalecimiento de las capacidades, por lo menos la pretensión de fortalecer las capacidades policíacas con la construcción de las 32 unidades antisecuestro en los estados, que básicamente se concentraron en, tú lo decías, Martín, capacitación, mejor armamento, etcétera, etcétera. Lo que vemos después de varios años, al hacer ahora la evaluación, lo que están diciendo es, esas unidades no sirven. No se capacitaron, no hubo armamento, y reducir el asunto solamente al terreno policíaco
y además no hacerlo bien, no solo dio los peores resultados porque nos dejó en el peor año para el secuestro. Primera cuestión, ¿es un asunto meramente policíaco el tema del secuestro? ¿Se va a resolver solamente con más y mejores policías? Desde luego se necesitan y está en la base, yo no tengo la menor duda. Aplicación de la ley, ¿por qué no se está aplicando? Politización de la ley, ¿por qué se está politizando? ¿Por qué la gente no está denunciando? Hay un elemento que me parece también fundamental y no solamente tiene que ver con capacidades coercitivas del Estado, y es confianza. ¿Cómo construyes confianza en la justicia? Si nos sentamos y esperamos a que se vayan allá atrás al Estado y en lo oscurito mejoren, ¿no? Mejoren sus procesos, capaciten, pues como sucedió en los últimos años, no estoy seguro que sea suficiente para lograr crear un clima, por ejemplo, dentro de la ciudadanía, mucho más favorable para ir y denunciar. Es interesante lo que dices. ¿Tú sí crees que el Estado, en este caso, tiene que dar la cara para tratar de generar confianza en la ciudadanía y que se incrementen las denuncias? Yo creo que no solamente tiene que dar la cara, creo que hay incluso temas como estos, tan duros como los policíacos, en el que la relación entre los ciudadanos y el poder ya no puede ser como antes de simplemente decir, toma, esa es tu función, está en las leyes, está en la Constitución, tú ve y arréglalo y yo nada más voy a ver los resultados. Porque eso en una sociedad como la nuestra, mucho más plural, diversa, y en el que la relación entre el poder y la ciudadanía ha ido cambiando, exige también un mayor involucramiento de la sociedad, una mayor supervisión y una mayor fiscalización. Eso no significa que no exista el riesgo, como han sugerido ya ustedes, de una cooptación política de esos liderazgos o que sean utilizados por el poder para dar el relumbrón de un acto mediático. Ese riesgo, por supuesto que existe. Pero también existe una ciudadanía que gracias a su lucha, gracias a su presión, porque ha generado grandes manifestaciones sociales, 97, 2004 y 2008, es que se han generado esa clase de planes. Si fracasaron, si fueron a tole con el dedo, ese es otro tema. Pero no podemos dejar de ver que hoy pedir que la ciudadanía renuncie a su participación política, a su interés en los asuntos públicos, nos va a garantizar mejores resultados ni mayor eficacia, sino todo lo contrario. Lo que necesitamos es más sociedad, más vigilancia, más supervisión y más gentes que dediquen su tiempo y su vida a estar supervisando y fiscalizando las acciones del Estado en esta y en muchas otras cosas. Le voy a dar la palabra a Ángel porque se ha referido José Luis a temas que tú tocas. Yo no sé si me expliqué mal. O sea, para no caer en esta situación de que él no entendió lo que yo dije, vamos a aceptar de entrada autocríticamente que me expliqué mal. En ningún momento dije yo que negaba el derecho de la sociedad a participar, etc. Pepe, es una verdad axiomática eso, ¿no? El que quiera participar, que participe, y el que no participe. Ese no es el problema. Aquí sí voy a citar al doctor Musacchio cuando dice, yo trabajo, genero un ingreso, pago impuestos y es función del Estado cumplir con la suya. Yo creo que eso es tan sencillo así. Voy a dar ejemplos. Yo no he sabido, yo en pocos países he vivido un periodo, si no largo, más o menos interesante para conocer su cultura en algunos temas. Y yo no he visto, por ejemplo, en Alemania, por poner un país donde estén una víctima y que además se diga que esa víctima va a supervisar y a fiscalizar. Dices, supervisar, fiscalizar, pues tendríamos que cambiar todas las leyes, toda la estructura legal para darle a un ciudadano un poder que está perfectamente definido en el esquema legal. Es decir, confundimos el acto mediático y la aparición, porque la señora Miranda de Wallace termina ahí y se va a sus negocios, a sus empresas de anuncios espectaculares. Esa es su función, es una empresaria, pero cuando llega la ceremonia es invitada y ahí se echa de su ronco pecho. Es decir, ¿por qué? Porque hay cuerpos del Estado supuestamente preparados, capacitados, que estudian, que se dedican a eso.
Voy a dar un ejemplo muy sencillo que pasó hace 3 días relacionado con este escándalo del espionaje en Estados Unidos, una cosa que tú, Pascal, conoces perfectamente, la National Security Agency. El cuerpo por espionaje por excelencia del Estado norteamericano, más que la CIA, más que los... Ahí sí se espía de a de veras. Entonces, con los escándalos estos de las escuchas, decide el presidente Obama nombrar a un nuevo director de la NSA. En lugar de Keith Alexander. Así es. Muy bien. Entonces, pues vamos a formar un comité consultivo de los espiados, ¿verdad? Vamos a llamar a alguien que fue exhibido. No, el señor pone a un vicealmirante que tiene 30 años dedicado a algo muy sencillo, a la criptografía, que es la esencia de la NSA. Dicho de otra manera, pone a un profesional para encabezar el overhaul, la reestructuración de esa agencia. Y no se habla de vamos a traer a 4 o 5 víctimas del espionaje para que fiscalicen y supervisen. Eso, repito, es más oropel que sustancia. Ahí me gustaría hacer una precisión. Ahorita la haces, ahorita haces la precisión. Ahí es donde no nos estamos entendiendo o donde están las discrepancias. De acuerdo. Es decir, cuando se usa el verbo de qué bueno que estas personas fiscalicen y supervisen, en términos jurídicos eso tiene una connotación muy precisa. Va a fiscalizar a un cuerpo, vamos a decir, no clandestino, pero secreto del ejército, de lo que manda el doctor Mondragón. Va a llegar un ciudadano, por más justificación que tenga en su dolor, en su profundo dolor, a llegar, en primer lugar, a enterarse de una serie de cosas del Estado mexicano en su combate con el crimen. Termino diciendo lo siguiente. Cuando el presidente Fox se creó un consejo donde participaba, si mal no recuerdo, el hoy finado Adolfo Aguilar Sincer y creo que también Jorge Castañeda, no sé, pero creo que Aguilar Consejo Sincer, de Seguridad Nacional. ¿Y saben qué dijeron el secretario de la Defensa y el de Marina? Delante de esa persona yo no voy a comentar absolutamente nada. No porque tuvieran una animadversión personal, simplemente por una razón de Estado. Entonces, es lo mismo aquí. Es decir, no, es que ahí está el punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que alguien es tan ingenuo para pensar que van a estar estas 4 personalidades ahí y va a llegar el secretario de la Defensa y les va a dar los datos y va a decir, a ver, señor secretario, ahí esta fiscalización es que el porcentaje de secuestros por llamadas... Así no funciona el mundo real de combate al delito. Podrá funcionar en la escenografía, en ese intento que mencionó Martín del Estado, mandar un mensaje positivo a la sociedad. En ese sentido, no tengo duda. Pero a lo que yo me refiero es a la eficacia en el uso de los recursos, a los resultados concretos. Es que justo ese es el punto. Mira, dicen, se tratan de víctimas que... solo por el hecho de ser víctimas no estarían capacitadas. Pues yo no le veo otro mérito. Y cuando salen, pues van a atender sus negocios espectaculares. Yo creo que eso no es preciso, Ángel. Muchas de estos liderazgos, muchas de estas víctimas han construido organizaciones. La sociedad civil, aunque sea incipiente, de manera incipiente, ha ido generando trabajo permanente y estable en organizaciones como, por ejemplo, Morera con Causa Común, México SOS, Combate al Secuestro, etcétera, etcétera, que justo dentro de sus propuestas ha sido convertirse en organizaciones que hagan un trabajo profesional y que puedan generar capital social en función de generar supervisiones y fiscalizar las causas que están abanderando. No solamente han ido a actos mediáticos como esos que tú estás diciendo. Por ley, y están participando, por ejemplo, ya hoy en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Nadie se preocupa por eso, pero ahí están. Esos de esas organizaciones, 4 lugares de la sociedad civil. ¿Y sabes por qué? No porque se lo regalaran o porque un general decidiera que a lo mejor era una buena estrategia tenerla ahí sentado o algún procurador, sino porque la sociedad sí ha ido cambiando, Ángel.
Y hoy se requiere un nuevo equilibrio y una nueva relación entre la autoridad y la sociedad. Y eso se da a partir de que la sociedad se organice. ¿Cuántas veces hemos dicho es que los mexicanos no participamos? Sí, tenemos una baja capacidad de organización y participación en los asuntos públicos, pero está sucediendo. Está sucediendo, aunque sea de manera limitada. Discrepo radicalmente con todo eso. A ver, José Luis, después Martín, después Humberto. A ver, yo creo que esta visión que Pepe nos transmite, pues yo le llamaría romántica, de esta sociedad civil organizada que, digamos, le inyecta o lubrica para que el Estado responda a sus obligaciones y entonces hay como una sinergia y unos se dicen, y me parece que lo único que hace Pepe es diluir la responsabilidad del Estado y confundir los papeles de cada quien. Me parece, los gringos, permíteme, los gringos tienen un término, o los norteamericanos anglosajones tienen un término exacto, que es law enforcement, es decir, aplicación de la ley. A ver, ¿a quién le corresponde? Directamente. Tú eres un especialista en asuntos electorales. ¿Te parece que las organizaciones civiles, tú que has estado en instituciones electorales, las organizaciones civiles que han hecho observación electoral, han suplido al Estado? Pepe, me parece que no sirve para todo, que no es una fórmula que... No sirve para todo, pero es tú que se ha convertido en eso. Una organización que observa las elecciones está supliendo al Estado. Déjame yo creo terminar. Que tú eso no lo defenderías públicamente. Déjame terminar mi argumento de lo que estamos discutiendo, que es la sociedad civil enfrascada en temas tan sensibles y delicados como es el combate al secuestro. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? No estamos hablando de lo electoral. No, pero eso es otra de las causas de la sociedad civil. En ese aspecto, y también es delicada la transmisión del poder. En ese aspecto de la aplicación de la ley, en su aspecto de mayor sensibilidad para un Estado de Derecho, que es lo que tiene que ver con la integridad y libertad de las personas, de los ciudadanos, me parece que, insisto, los anglosajones son muy claros. ¿Qué le corresponde hacer al ciudadano? Denunciar, presentarse ante la autoridad, decir este señor fue. ¿Qué le corresponde hacer a las autoridades? Investigar, perseguir y encargarse de que cumplan su condena. El problema es que con esto que estamos generando, estas lógicas de todos contra esto, o sea, lo único que estamos haciendo es diluyendo la responsabilidad del Estado. Un ejemplo más de diluir responsabilidad, y lo quería comentar, por ejemplo, es este esquema que tenemos de federalismo, donde los delitos se persiguen en distinta forma en distintos estados de la República. Eso es algo que, por ejemplo, es una responsabilidad del Estado y que el Estado, y ahí sí la sociedad civil podría presionar para que el legislador haga esto un delito concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, usted, Estado X, persígalo. Pero si usted no lo persigue, yo inmediatamente también lo persigo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos generando estas lógicas en las cuales pues, son estos ámbitos de impunidad de acuerdo al gobernante que nos toque, al funcionario que nos toque, y es ahí donde la sociedad civil... Y a veces de no impunidad. ¿Sabes esta mujer, Esperanza, sabes quién la sacó? ¿Sabes cómo salió de la cárcel? ¿Sabes cómo salió? A ver, gracias al trabajo y a la defensa de abogados de la sociedad civil que están apoyando pero solo déjame concluir una cosa. Precisamente donde la sociedad civil tiene un papel fundamental es en presionar en un esquema en el cual funcionamos en este país y en una democracia, que es a la representación política. Es decir, presionen a quien verdaderamente tiene capacidad de cambiar la ley, quien tiene capacidad de no se pongan en una mesa que es una mesa de autoridades. Evaluando política pública. Tenemos que ir cerrando. Yo concluyo muy rápido. O sea, sin tantos malabares retóricos, yo veo el surgimiento de estos grupos y el deterioro institucional a cargo del Estado en un botón de muestra muy claro y muy sencillo. Las víctimas de los delitos en México, por lo menos, en mi entorno en el que yo me he movido en los últimos años, han sido desoídas, no han sido escuchadas y han sido revictimizadas por el Estado a la hora de que pretenden ir a presentar una denuncia. Por eso la gente no denuncia. Ir a perder mi tiempo al Ministerio Público, por Dios, ir a perder el tiempo a que el Ministerio Público me acuse a mi víctima de que yo soy responsable de que me hayan robado, me hayan asaltado, me hayan violado y me hayan secuestrado. Tenemos las mujeres violadas. ¿Cómo es terrible? Claro. Entonces, así es. El problema está en la estructura del Estado, que es ineficiente. Y todas estas organizaciones han surgido por esa ineficiencia y porque han hecho oídos sordos
a toda esta vejación que ha sufrido la sociedad a manos de delincuentes, muchas veces coludidos con el poder, coludidos con quienes supuestamente deben estar del lado de nosotros los ciudadanos. Humberto. Yo creo que el trabajo de los ciudadanos es producir y pagar impuestos. Eso es lo que nos toca a los ciudadanos. Yo quiero que el gobierno nos ofrezca seguridad. Es obligación de las instituciones y de quienes las encabezan, por supuesto, ofrecernos seguridad. Pero yo no veo una labor sistemática, por ejemplo, del Congreso de la Unión, vigilando y señalando los errores, las deficiencias, las ausencias del Poder Judicial. Que tendrían que estarlo haciendo. Yo no veo tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial. No veo que los tres poderes se estén vigilando y controlando unos a otros. Eso es en teoría, pero en México eso no funciona. Y me parece que mientras eso no funcione vamos a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una clase política que huele a esa materia excrementicia horrorosa, ¿eh? Están empeñados en ganar dinero, embolsarse todo el dinero que puedan y les importa muy poco lo que está pasando en la sociedad. Insisto, termino con esto. Las ONGs, está bien, yo creo que hacen un trabajo en representación de la sociedad, pero la inmensa mayoría reciben recursos o de patrocinadores locales, del propio gobierno mexicano, o de instituciones extranjeras. O de empresarios. Que hagan lo suyo, que denuncien, que señalen, pero no que formen parte de los organismos institucionales, porque esa es otra función. O ya también se van a profesionalizar en eso los defensores de derechos humanos, yo creo que no sería lo más conveniente, ¿no? Muy bien, pues así concluye otra emisión de Círculo de Ideas. Esperemos haberle aportado elementos para el análisis que usted encuentre importantes, interesantes, relevantes. Lo esperamos aquí la próxima semana en este canal Excelsior Televisión a las 11 de la noche. Muchas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a usted en casa por haber seguido esta transmisión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.